éramos los locos que íbamos a hacer un restaurante, ¿no? No éramos el común denominador. Yo creo que como emprendedor tienes que tirarte a la piscina nomás. Mira, tú puedes ser súper estudioso, graduarte con honores en una universidad y el día que decides emprender no sabes nada. Pero al final, la verdad, nuevamente, o sea, el camino lo tienes que caminar y si te tienes que empotrar, te tienes que empotrar. O sea, lo que sí sé es que si tú quieres ser empresario, tienes que estar dispuesto a que te vaya mal y a cometer errores, ¿no? Creo que lo que se viene son conceptos innovadores más pequeños, más fáciles de escalar, más fáciles de replicar. Justamente ese es el poder del emprendimiento. El poder del emprendimiento es mejorarle la vida a muchas personas. Yo creo que el equipo es clave. O sea, la única manera de crecer, expandirte, hacer otros negocios paralelos, es con un buen equipo. Estamos en ese drive, ¿no? Ese drive de seguir comiéndonos el mundo de cierta manera. Y ahora viene todo lo que queremos hacer, que eso saca Chicago, otros saca Nueva York, o saca Dallas, o saca Madrid, o saca París, o saca Milán, o saca Dubái, o saca Londres. Entonces vamos a seguir viajando más, ¿no? Diego, tocayo, gracias por venir. Gracias por la invitación. Oye, quería conversar contigo porque creo que tú vives una vida de la cual yo fantaseo a veces y creo que muchos de lo que hacemos en empresa fantaseamos, que es emprender, crecer restaurantes. Y no solo restaurantes, sino restaurantes de lujo, de primera, experiencias A1. Y en tu caso también, algo que también me interesa mucho es de que uno de tus restaurantes más famosos, Osaka, es justamente mi comida favorita, ¿no? Sushi, Nikkei, o sea, yo mato. Entonces, sí, siempre que estoy como que en un restaurante, a veces pienso, ¿no? Como que, pucha, ¿cómo sería ser dueño de esto, manejar esto, Hay que la tener cuidado con experiencia? lo que uno fantasea. Y sé que, pero a la vez, obviamente no he entrado por ese mundo porque siempre escucho que es uno de los negocios más duros de crecer y de mantener en el tiempo. Sí, yo creo que todos los negocios son difíciles. Acá, el negocio en sí, emprender en sí es complicado, ¿no? El que cree que emprender es fácil, está equivocado, ¿no? O sea, justamente, y hay que tener cuidado con lo que uno fantasea, porque mi vida es bacán y mi trabajo es bastante interesante, pero a mí me apasiona, ¿no? Si no te apasiona en lo que emprendes, se puede volver hasta más tedioso que un trabajo corporativo, ¿no? ¿Siempre supiste que ibas a tomar ese camino? Sí, o sea, yo he crecido con padres emprendedores, entonces yo considero que mucho lo que uno hace es lo que uno ve y lo que uno va aprendiendo, ¿no? Cuando uno crece. Lo veo con mis hijos también, entonces mis padres eran emprendedores desde que yo abrí los ojos y cada uno por su lado, en algún momento juntos, de ahí separados. ¿Qué tipo de negocio? Textil. Es más, yo vengo de un mundo textil, yo empecé emprendiendo. Yo he hecho muchos emprendimientos, ¿no? O sea, MSK y Osaka, digamos que es el más exitoso definitivamente. Es más, cuando yo empecé a emprender con MSK y con Osaka, yo también tenía paralelamente otro emprendimiento que era Lost y era ropa y relacionado al mundo textil. He sido proveedor de Ripley por 20 años. Fui uno de los primeros que le vendió a Ripley cuando recién aterrizó en el Perú. Estaba muy amarrado a la moda del surf y a ese negocio. Que finalmente fundé y formé una empresa que se llama Black Sheep, que era una importadora de distintas marcas de ropa y Skullcandy, audífonos y cosas que finalmente hace unos años lo vendí y me salí, pero como que emprendí a la par, ¿no? Y antes de eso, mis papás eran textileros, hacían ropa, exportadores, ambos, mi mamá en ropa de mujer, mi papá en ropa de hombre. Entonces yo sí, por ese lado siempre tuve claro que por ahí era lo mío. Nunca tuve ese ejemplo corporativo ni del empleado, el trabajador. Yo creo que a mí me hubiese ido bastante mal también en ese lado porque yo no fui ni el alumno estrella, ni el ejemplo a seguir, ni en el colegio, ni en la universidad. El comentario siempre mío era que era muy distraído, que no prestaba atención, que me iba por otros lados. ¿Eres creativo? Soy bastante creativo. Es más, mi trabajo es casi que 100% creativo. Entonces a mí me gusta mucho eso, o sea... En el colegio de chiquito, ¿cómo se manifestaba esa creatividad? En arte, tal vez, sí. O sea, yo estuve en el Newton y tenía la oportunidad de escoger o química o música, entonces me iba por la música. O biología o arte, me iba por el arte, ¿no? Pero sí, o sea, incluso en el colegio, cuando estuve en el colegio, yo de chico montaba skate. Y a los 14 años o 15 años hacía mis propias lijas y mi padrastro me enseñó a hacer lijas con sílice y con pintura y hacía mis lijas y
y vendía mis pliegos de lija ahí en el cole, ¿no? Ese creo que fue mi primer emprendimiento. ¿Tus papás no te exigían de cierta manera que te vaya bien en el colegio, tal vez porque ellos venían de este mundo de ser emprendedores, empresarios? No, mis papás no fueron muy exigentes en el tema del colegio. Yo tampoco fui un mal alumno, o sea, no sé si la palabra es mediocre, pero ahí estaba, pues, ¿no? O sea, tampoco, Pasabas. nunca tuve un jalado. Claro. Nunca tuve un jalado y tampoco nunca fui el más premiado, pero creo que mi colegio fue bastante fácil, fue bacán, me gustó mucho ir al colegio, fue una experiencia increíble. No fue un hustle, ¿no? No fue algo trabajoso, difícil. Creo que justamente después que salgo del colegio, yo salí del colegio a los 16, que en realidad era bien joven, entonces yo a los 16 no tenía mucho una idea de qué hacer, entonces seguí el rebaño y todos a la de Lima, bueno, vamos a la de Lima, ¿no? Entonces hice 2 prelimas, a la segunda prelima empecé a darme cuenta que por ahí no era, Yo también hice la pre-Lima. Sí, le hice la primera. pero 2, pues, ahora, en mi época ingresar a la universidad era yucasa. O sea, no es lo que yo veo ahora en los chibolos, ahora cualquiera ingresa, ¿no? Pero antes era súper difícil, era súper competitivo, habían puesto pocos cupos, no habían tantas universidades, yo salí en el 92. Entonces, pero de ahí después a 2 prelimas yo me empecé a tirar hacia la arquitectura, que es un poco lo que yo siempre, por el lado creativo, el lado artístico, me gustaba la arquitectura, apreciaba la arquitectura. Y hice 2 pre-Richis, entré primer puesto en la Richie, en arquitectura. O sea, ya cuarta pre, ¿no? Ahí sentiste que te encontraste de cierta manera. Sí, pero ahí entré a Ricardo Palma y empecé a estudiar una arquitectura también. O sea, estamos hablando antes del 94, 95, no existía ni siquiera el AutoCAD. O sea, todo era manual, todo era otra yucasa, ¿no? Entonces había que amanecerse, pucha, para hacer las entregas, varias amenazas, casi me mato manejando. Entonces, finalmente, la verdad que hice 3 años y medio de arquitectura, que fue casi que toda la carrera, pero por algún motivo tiré la toalla, ¿no? Tiré la toalla y dije, esto no es para mí, me confundí, ¿no? Tal vez estaba en una etapa de mi vida que no era como soy yo, ahora tengo más paciencia y soy más tranquilo. En esa época era más hiperactivo y ese era un poco mi tema, ¿no? Era muy hiperactivo, entonces me costaba sentarme a hacer los trabajos y todo, pero me gustaba. ¿Pero había una idea de qué querías hacer al momento de dejar la universidad o no? Porque no es poca cosa. O sea, meterte 3 años de carrera. O sea, quería ser arquitecto y quería hacer arquitectura, pero en el camino dije, bueno, esto no me gusta porque la forma como me la enseñaban no me estaba gustando, ¿no? Entonces dije, me salgo. Entonces le dije a mi mamá, mira, ¿sabes qué? Voy a salir. Y ella me dijo, bueno, te sales, pero te metes a otra cosa. Automáticamente, ¿no? Entonces lo otro que me jalaba mucho era el turismo. Entonces me metí a la San Ignacio, cuando todavía no era universidad, a estudiar hotelería y turismo. Era escuela, y ahí al año que estuve ahí se convirtió en universidad, entonces de nuevo era universitario. Pero a la misma vez empecé a trabajar con mi papá en ropa. Entonces empezamos a traer unos polos de Estados Unidos, empecé a distribuir ropa importada en todo el Perú. O sea, tenía mi oficinita ahí, tenía 18 años y estaba yo. Entonces, mientras que todos mis amigos estudiaban, yo un poco que trabajaba, ¿no? Entonces he hecho un poco las cosas al revés, es lo que te contaba. Cuando entraste ahí tenías ¿cuántos años? No, ahí trabajé creo que de los 19 hasta los 22. Ya. De los 19 a los 22 hice este negocio que se llama American T-Shirts y básicamente importaba marcas relacionadas al surf, que era lo que me gustaba y lo que hacía. Mi papá era el distribuidor de Gocha en Perú y antes había sido Quicksilver, entonces yo obviamente me empecé a trabajar con mi papá y básicamente el trabajo con mi papá era encárgate tú, ¿no? Entonces yo te apuntalo y ahí tú te encargas y ahí empecé a abrir mercado, empecé a vender en provincias, desde Tacna hasta Piura, a pararme en las tiendas ahí a cobrar mi plata pues todos los viernes, ahí a costar la caja para que me paguen algo. Y justo fue la época cuando empezaron a llegar las departamentales. Entonces llegó Ripley, llegó Falabella, empezamos a venderle a ellos también. Pero así como llegó la departamental y abrió una oportunidad, empezó también a matar a todos los otros clientes que yo tenía, ¿no? Entonces de ahí yo empiezo a tener más problemas para que me paguen, empieza un poco ese carrusel de que dame más mercadería para yo poder pagarte, que es la clásica. Y finalmente vino un niño en el 98 que mató a todos, o sea, ahí ya todo el mundo se quedó entre el niño y las departamentales, todos los clientes chicos murieron. Y ahí es un poco donde yo ya estaba, yo a Diego Herrera, mi socio actual en Osaka,
Y el MSK es mi amigo de toda la vida, o sea, no de toda la vida, pero mi mamá, nuestras familias son amigos, siempre nos conocimos. Y sobre todo éramos amigos del surf, ¿no? Corríamos mucha tabla. Y él tenía un trabajo en Procter & Gamble, un puesto en la parte comercial muy bueno. Y él me dice, "Oye, yo voy a renunciar porque la verdad que no estoy convencido con lo que estoy haciendo, voy a renunciar, me voy a liquidar bien, me voy a ir a Bali". Él dijo, brother, Vamos. ¿no? O sea, yo cierro esto que nadie me paga y nos vamos. Entonces, él renunció, yo cerré, bueno, cobré lo que pude cobrar, vendí mi carro, que era el único asset que tenía, y dijimos, bueno, vámonos, pues, ¿no? Entonces, yo en realidad había estado mucho tiempo en Perú, no había salido como tablista, no conocía Hawái, no conocía Indonesia, que son lugares importantes para mí. Nunca había ido a Europa, ¿no? Entonces tenía 22, 23 años. Dije, bueno, ahora o nunca. Y terminé haciendo este gap year, ¿no? Esto que la verdad que hoy día, pucha, increíble haberlo podido hacer. Y es más, mi mujer tiene un hijo de 21 años que hoy día está estudiando afuera. Y yo le digo, ¿no? O sea, oye, Tómate un año. tómate un año. O sea, tómate un año y se lo recomiendo a cualquier persona. Es lo mejor que puedes hacer porque, sobre todo a esa edad, ¿no? Porque ahí después viene el trabajo o el emprendimiento y ya tomarte un año es imposible. Más adelante vienen los hijos y ya, olvídate, no existe. Entonces, si no lo haces ahí, en esa etapa, ya es muy, muy complicado. Yo no hice eso, pero durante la universidad, en mi sexto ciclo, me fui de intercambio, 6 meses a Europa. Y recuerdo que yo rápidamente en el segundo ciclo de universidad medio que determiné que quería emprender. Entonces ahí fue cuando me cambié de carrera de ingeniería industrial a administración, porque era, no voy a soportar todas las ciencias, en especial las matemáticas era bueno, pero todas las ciencias no las iba a hacer ni a vainas, si es que sabía de que nunca lo iba a ejercer. Entonces me cambié de administración y sabía que quería emprender y me tomé un par de años para como que pensar varias ideas, pero como que no ejecutaba. Claro. Y me acuerdo que ese intercambio fue, ya tengo 6 meses voy a hablar unos cursos, voy a avanzar mi carrera, pero más que nada, o sea, estás entre que de fiesta y de paseo, conociendo ciudades. Tengo estos 6 meses para determinar qué es lo que voy a hacer y el día que vuelvo a Lima empiezo. Uh-huh. Entonces era como que tengo que llegar con una idea y fue justamente ahí cuando llegué junto con Santiago, mi socio, para empezar una agencia digital, ¿no? Entonces, sí, recomendadísimo si es que tienes la oportunidad. No, yo creo que, bueno, sí, si tienes la oportunidad, ¿no? Creo que hoy día es más fácil hacerlo también que antes. O sea, antes todo estaba lejos. Yo mandaba postales, o sea, a ese punto, ¿no? O sea, o sea, había Hotmail, pero con las justas. O sea, redes sociales, ni hablar. Fotos digitales, no hay forma. O sea, te hablo de una época en la cual una postal a mi casa para decir estoy vivo. Qué chévere haber podido vivir esa época también, ¿no? Y te fuiste con Diego a Bali. Sí, pero mira, terminando el tema de la educación y todo eso que te estaba contando, que también a veces se lo cuento, o sea, no importa qué hagas, ¿no? Por ejemplo, yo hoy día aplico todo lo que yo he aprendido en mi vida, lo aplico hoy en mi negocio, ¿no? Entonces, por ejemplo, arquitectura. Yo hoy día te diría que la mayoría de mi trabajo es arquitectónico. Todo el tiempo estoy diseñando restaurantes, todo el tiempo estoy conversando con arquitectos aquí, arquitectos allá, distintos grupos de arquitectos. Por lo de la ropa, con los proveedores, comprando... Por lo de la ropa y los proveedores me dio mucho manejo internacional. O sea, claro, básicamente las marcas eran extranjeras, eran de Estados Unidos, yo tenía que manejarme en otro idioma, negociar en otro idioma, sentirme cómodo con ir a ferias y también tenía que aterrizar hasta cierto punto a un punto corporativo cuando ya tenía que lidiar con un comprador en Ripley. Entonces, todo eso es experiencia que yo hoy siento que me ayuda mucho a hacer lo que yo hago hoy día, que es exportar conceptos gastronómicos alrededor del mundo, ¿no? Me recuerda mucho esta exposición, esta charla que hizo Steve Jobs en la graduación de Stanford. Es un video súper famoso que pueden encontrar en YouTube, donde básicamente habla de cómo solo puedes conectar los puntos mirando hacia atrás, ¿no? Y él habla de cómo llevó en la universidad un electivo de, creo que caligrafía o algo por el estilo, que luego se volvió su inspiración para toda la parte de diseño de la primera Mac, ¿no? Entonces me recuerda mucho lo que tú me dices de que todas esas experiencias de vida por las cuales pasaste
en las cuales te metiste porque te gustaban, estás apasionado, tal vez en el momento... O caíste ahí, ¿no? O sea, claro, o en el caíste. momento no parecía que llevaron a nada, pero con el tiempo, cuando miras hacia atrás, ves cómo todo se mezcla y cómo todo fue Todo tiene influyente en el sentido. éxito. Sí, sí, de todas maneras. O sea, al final es un camino, ¿no? El del emprendimiento es un camino también. O sea, mira, tú puedes ser súper estudioso, graduarte con honores en una universidad y el día que decides emprender no sabes nada. Y es así, porque el error del sistema educativo justamente es ese, ¿no? Son dos en realidad. Uno es que no te enseñan verdaderamente, no le dan el tiempo necesario a la práctica. Sí, tienes que hacer algunas prácticas para darte, pero podrías practicar mucho más. Es más, practicando vas a aprender mucho más de lo que te van a enseñar. Y por otro lado no te enseñan el manejo del dinero, no te enseñan, o sea, te enseñan contabilidad, te enseñan finanzas, todo, pero finalmente tú aprendes a manejarte con los bancos en el proceso. Entonces este es un journey, ¿no? O sea, y al final yo siempre también digo que hay que emprender en lo que uno lo apasiona, porque ese camino, ese journey que tú tienes, hay que disfrutarlo, ¿no? O sea, enjoy the journey, ¿no? Porque va a ser tormentoso por partes, desagradable por momentos, y va a ser un sub y baja, y no existe ni un emprendedor que no haya pasado por eso, ¿no? O sea, es así, no importa qué hagas. ¿Qué le recomiendas a alguien que hubiera estado en la universidad y te dice, ya mira, Diego, no voy a ser como tú, no me voy a retirar, voy a acabar, pero tal vez quiera emprender o por lo menos acercarme, acelerar el proceso para cuando acabe empezar? ¿Qué puedo hacer hoy mientras estoy estudiando para O sea, si tienes, aprender esas cosas, para ponerlo en práctica? sí, o sea, si tienes una idea en lo que quieres emprender, empieza a trabajar en algo que sea relacionado a eso, ¿no? O sea, yo creo que, obviamente ahí, yo igual he trabajado en restaurantes antes de emprender en restaurantes, entonces, y he trabajado en mil otras cosas, pero si tienes una idea clara de, esto es lo que me gusta y me gustaría hacer esto, practica, métete a trabajar gratis, incluso gratis, ¿no? Uno siempre piensa que el trabajo tiene que ser remunerado siempre. O sea, es lo ideal. Pero si quieres aprender a veces y tienes las ganas de emprender, trabaja gratis, trabaja en lo que puedas que te acerque a ese mundo en el cual tú visualizas emprender algún día. Ahí yo, de mi lado, dos recomendaciones. Una es, trata de entrar, si vas a trabajar para alguien más, a una empresa pequeña, a una startup que tratar de apuntar, no sé, al banco grande o a esta empresa, no sé, multinacional. Vas a aprender mucho más de este proceso de emprendimiento, a pesar de no ser el emprendedor, entre comillas, el fundador, metiéndote a este startup que probablemente va a fallar, no va a llevar a nada, pero vas a estar ahí como que rozándote con la gente que está ahí metida en la cancha en el día a día. Ese para mí es una gran recomendación que algunos amigos han tomado y yo creo que han aprendido mucho. Es como un proceso acelerado, ¿no? Porque te permite ver varias cosas Claro. de un negocio. Y la segunda, que es la que yo tomé, que es emprendí durante la universidad, en 7º ciclo. Si es que puedes, haz un negocio digital. Porque yo emprendí, cuando empecé mi agencia, Te da el trabajaba, tiempo. puse todas mis clases en la noche Claro. y trabajaba 8 de la mañana, tipo 5 de la tarde, ¿no? Vendiendo, consiguiendo clientes, haciéndoles todo su marketing digital, y luego me iba a mis clases pues de 7 a 10 de la noche, pero en la clase me sentaba atrás y como era digital podía sentarme y seguir avanzando en el emprendimiento en lugar de que, no sé, si hubiese empezado un restaurante, imposible. Yo empecé, y en realidad yo empecé Osaka y todavía no me había grabado. Cuando nosotros empezamos Osaka, yo en verdad ahí vine a hacer un internship acá, como unas prácticas profesionales aquí que tenía que hacer para graduarme, y escogí venir acá a Perú porque por algún motivo quería hacerlo acá. Y cuando abrimos Osaka, nosotros abrimos Osaka en realidad en la playa hace 21 años. Pero ¿cómo llegan a la idea en primer lugar? Llegamos a la idea de casualidad, o sea, básicamente nosotros viajamos juntos, digo yo, nos fuimos de viaje a, como te digo, a Bali, a Japón, a miles de países en Europa, y en todo ese tiempo, la mayoría del tiempo no pensábamos qué íbamos a hacer después, pero cuando ya se iba acercando el final del viaje, No es lo mismo, era que ya decide. dijimos, bueno, ya, ¿qué vamos a hacer después? Porque obviamente, o sea, ya empiezas a chocarte con la realidad, ¿no? Y la realidad es que habíamos disfrutado mucho, y a veces las cosas pasan, no voy a decir por suerte, pero por azar, ¿no? En nuestro caso, nosotros queríamos abrir un restaurante en Indonesia. O sea, yo me quería quedar a vivir en Bali, ¿no? Yo soy
tablista y este lugar es el paraíso, yo me quedo acá, ¿no? Pero lo que sí atiné fue, bueno, si vamos a venir a trabajar a un país donde no sabemos el idioma y tampoco sabemos de esto, bueno, nos van a comer vivos, ¿no? Entonces, vayamos a aprender cómo se maneja esto, de qué se trata un emprendimiento gastronómico. Yo tengo la oportunidad de terminar una carrera que no había acabado y de ahí venimos y abrimos las cosas en Bali, ¿no? En esa época, ¿cómo era el mundo gastronómico en Perú? Porque hoy en día conocemos a Perú como acá, o sea, tenemos los mejores platos, los mejores restaurantes, los mejores chefs, pero en esa época... No, en esa época era otra cosa. Eso también es otra cosa. Nosotros, o sea, si hay un tema de suerte en algún emprendimiento es porque a veces estás en el momento indicado, ¿no? En the right place, in the right time. Para nosotros fue justamente eso. En el momento que nosotros abrimos, incluso estábamos antes, ¿no? Cuando nosotros abrimos Osaka y decimos, bueno, vamos a hacer un restaurante, éramos los locos que íbamos a hacer un restaurante, ¿no? No éramos el común denominador, ¿no? Habían restaurantes, o sea, estaba Gastón con Astrid y Gastón, que era un poco mayor que yo, algunos años más que yo. Estaba Rafael con Rafael. Y ahí estaba La Gloria con Oscar Velarde y habían otras cosas más de mi mamá, de la época de mi mamá, de mi papá, ¿no? Los restaurantes que vendían mis viejos. Pero no había nada, ¿no? No había ni un glamour atrás de los restaurantes tampoco. Pero nosotros sentíamos que había que hacer algo que no había... Nosotros siempre hemos mirado hacia el mundo y hemos dicho, y ahí hemos visto hacia acá. Como hace mucho emprendedor, ¿no? ¿Qué cosa falta acá, no? Y en nuestro caso faltaba un lugar con onda, cool, que tenga vibra, que tenga ambiente, que tenga todos los elementos que un restaurante debe tener hoy, que hoy día, claro, hoy día es como un no-brainer, ¿no? Claro, tienes que hacer todo eso, pero en ese momento era todo lo opuesto, o sea, todos los restaurantes eran más bien súper serios, súper formales. Y yo terminé una carrera en FIU en Estados Unidos, en Miami, en Florida, y estudié Restaurant Management, ¿no? Entonces terminé mi carrera ahí. Y ahí sí tuve un Bachelor's Degree en Hospitality Management con un Major en Restaurant Management. Y Diego, que es mi socio, se fue a trabajar allá de bartender y a hacer catering, entonces... La vi un poco más en la cancha. Sí, los dos agarramos bastante experiencia en ese sentido. Yo desde el lado textual y también obviamente algún cachuelo que hacía por ahí. Y Diego desde el lado de la práctica. Y de ahí Diego se regresa a Perú antes que yo y empieza, bueno, hace un negocio de catering con un socio, con un chef, porque ni Diego ni yo somos chef, ¿no? Entonces es algo que también nos diferencia bastante de la mayoría de los empresarios aquí en Perú, sobre todo del rubro, es que casi todos son chefs, ¿no? Son chefs que han hecho sus restaurantes. Y nosotros, o sea, tenemos mucho conocimiento hoy, 20 años después, pero en ese momento... ¿Hoy te defiendes cocinando o no? Sí, algo. No tanto, ¿ah? Me defiendo creativamente. O sea, yo soy como un... Da sugerencias. Yo soy un director creativo. Yo trabajo con todas las partes... Yo lidero todos los procesos creativos desde el lado de la gastronomía, el lado del diseño gráfico y la comunicación, desde el lado de la experiencia del cliente y el lado de la arquitectura, el diseño en general, ¿no? Entonces, en ese sentido, sé bastante, pero ahora, si vienes a mi casa no te voy a hacer algo muy... Pedimos delivery. Me gusta la parrilla, esa es fácil. Pero sí, entonces, por ahí fue. O sea, fue como... Hay muchos emprendimientos que suceden de casualidad, ¿no? Entonces, estas ganas de hacer algo en Bali y este sueño que todavía existe, porque nosotros creemos que nuestro camino con Osaka va a terminar cuando terminemos abriendo allá. O sea, yo de repente voy a abrir en todos lados donde yo quiero abrir, pero si no abro en Bali, como que no va a estar cerrado la misión, ¿no? Digamos, la misión. ¿Y cómo llegaron a sushi tipo Nikkei, ese tipo de comida? Como lo comenzaste tú, en realidad era lo que más nos gustaba. A mí me gustaba mucho, pero para ser sincero, yo tenía una enamorada que es la que nos enseñó a hacer sushi, que ella tampoco era muy buena, pero había hecho unas clases. Y cuando nosotros vivíamos en Miami, pues ya existía un Nobu, existía un Sushi Samba, existían algunos restaurantes que ya veías que hacían sushi con onda, y en Bali también. Bali es un lugar donde siempre han habido cosas increíbles, entonces no sé, era un tema de que nos gustaba mucho esa cocina y tuvimos la oportunidad de hacer unas clases. Y la realidad que cuando empezamos Osaka no empieza... Mucha gente piensa que Osaka empieza en Conquistadores, en 999, que es
el clásico lugar de Osaka, ¿no? Pero en realidad nosotros empezamos como un pop-up. Y nosotros abríamos todos los jueves todos los jueves en la noche. Teníamos una amiga que tenía un restaurante en Cavenecia que se llama Canapali y solo abría de día. Y yo llegué un día con este supuesto business plan, porque en realidad era como 3, 4 hojas de un servicio de catering que era amarrado a lo que ya hacía Diego, pero confusión, ¿no? Peruano-Thai, no, japonés-Thai. Ni siquiera peruano-japonés, era japonés-Thai. Pero decía mucho cómo queríamos que sea el lugar, qué tipo de música, qué tipo de ambientación. Entonces estaba escrito ahí y un día a almorzar y mi amiga me dice, oye, ¿y eso? No, este es nuestro business plan para nuestro servicio de catering. ¿Pero por qué no abren acá? Y yo, ¿qué sea? Ya sí. Sí, abre acá, yo no abro en la noche. Entonces Osaka empezó como la noche Osaka, ¿no? All you can eat sushi por $15. El que hacía el sushi era yo. El peor sushi, te puedo apostar, el peor sushi que has probado en tu vida. O sea, los rolls, básicamente rolls. Mi socio hacía un sashimi pues, de este tamaño que parecía medallones de lomo. Y Diego Herrera era el bartender. Y nuestro bar tenía Heineken y Johnny Walker, ¿no? No había nada más. Pero esos fueron los inicios y ahí eso fue muy exitoso. O sea, todos los jueves, cola, serenazgo. Entonces nuestra amiga nos dijo, ¿sabes qué? Hasta acá nomás. Vayan a buscarse otro lado. Mucha gente se va a preguntar, te paro ahí un segundo porque mucha gente se va a preguntar cómo lograron de que sea exitoso eso. O sea, fue meramente esta oportunidad que tomaron, este hueco que llenaron en el mercado de, como tú dices, ¿no? Japonés Thai, relativamente como que caro, si bien era all you Bueno, can eat. ahí no era caro, pero era Una experiencia de era lujo algo dentro de un diferente, pop-up, ¿no? no era algo distinto. Era algo distinto. Mira, el término pop-up apareció después. En realidad nosotros creo que fuimos el primer pop-up del Perú, ¿no? O sea, sin saber, ¿no? Ni le decíamos pop-up, o sea, era un restaurante que abría los jueves. Y lo convertíamos, o sea, nosotros decorábamos el lugar con telas, con lamparitas de papel y le damos y traíamos un DJ y fue exitoso más que nada por la juerga. Y al inicio más, claro, como era más, O sea, esta experiencia era más como que amigos y familiares que empezaron a ir. Era en Friends and Family y había un DJ que le ponía mucha onda. Entonces, en esa época, justamente, nosotros lo que teníamos claro era que queríamos hacer algo con onda. Nada shy, ¿no? Nada tímido. Entonces, no, música electrónica y lounge. La música lounge, en realidad, que era una electrónica tranquila. Aquí todavía no había habido ni el boom de la música electrónica, ni el boom de los restaurantes, ni el boom de la cocina Nikkei, ¿no? El tema de Nikkei también entró poco a poco, de casualidad, ¿no? De hecho. Y ahí fuimos cambiando y fuimos evolucionando. O sea, yo creo que Osaka es una de las pocas marcas que conozco, ¿no? Porque deben haber muchas más que no conozco, pero que conozco exitosas que han pasado por una evolución así, ¿no? Normalmente, hoy día nuestra competencia con las que nosotros vamos a competir a Miami o ahora o a Madrid o a Londres en algún momento, son marcas que nacieron con $5 millones de inversión y desde el día uno son iguales, ¿no? Como Suma, Nobu, Novikov, Sushi Samba, Amazónico, todas son marcas que nacieron tal como son hoy. Osaka nació como un pop-up restaurant, pasó a ser una cabaña de palos y cañas de bambú en la mitad del Pampón en Asia, antes de que exista el Boulevard. O sea, Asia no eran ni la sombra de lo que es hoy día. Y ahí hemos seguido evolucionando y hemos seguido evolucionando. Y nosotros, creo que nuestro ADN de evolución es lo que nos ha permitido verdaderamente tener 20 años y seguir estando y seguir posicionados no solo acá en Lima, sino en todos lados como lo que somos, ¿no? ¿Cuál fue el primer local hecho y derecho donde manejaste la arquitectura y con opening? Bueno, en realidad el de Asia fue el primero. O sea, pero Asia era básicamente esa plaza donde estaba la huaca, los 3 chanchitos y un chifa y 4 cosas más. Y eso era todo Asia, ¿no? Y más adelante había como, más hacia las playas, había como un ensayo de Plaza Nueva donde está la Superrueda, había un market, un intento de discoteca, nosotros y hacia la radio, que recién empezaba. Y ahí fue el primer lugar donde verdaderamente hicimos una propuesta mucho mejor, trajimos ahí a Jaime Kazuga, que fue el profesor un poco, y eso es, para darle el crédito, Jaime Kazuga venía del Matsuei, y Jaime
por algún motivo personal quería salirse del Matsue y conocía a uno de mis socios. Nosotros cuando empezamos éramos 4, 2 chefs y 2 no chefs, ¿no? Diego y yo, que éramos los que teníamos la idea, y Jan y Daniel, que eran unos amigos que eran cocineros, ¿no? Pero que nunca habían hecho sushi en su vida. Entonces, uno conocía a Jaime, trajimos a Jaime, y Jaime vino a enseñarnos a todos lo que era la cocina japonesa, en realidad. Porque si bien él ahora hace cocina Nikkei, en ese momento no le gustaba la cocina Nikkei, no quería saber nada con la cocina Nikkei. Porque la cocina Nikkei casi no existía, en realidad. O sea, con nosotros hacemos, la cocina Nikkei está dormida, ¿no? Está olvidada en el tiempo. O sea, existían los ceviches y los tiraditos, pero nadie hablaba de cocina Nikkei. Y así empezamos. Ese fue el primer restaurante que conceptualizamos, porque en realidad la idea era hacer un catering. Y fuimos a buscar un local para hacer catering. Pero era muy grande, entonces dijimos, bueno, entonces ¿qué hacemos acá? Unas mesitas. Ya, le ponemos unas mesitas. Oye, pero si ponemos una mesita, entonces le hacemos una barrita. Ya, le hacemos una barrita. Y entonces eso, más que trajimos un chef que sabía más que nosotros, elevamos un poco la propuesta y eso funcionó muy bien. Porque en esa época no había dónde comer en Asia. Y claro, a este kiosco de palos y cañas llegaban pues BMWs y Porsche y toda la clientela que nosotros queríamos. Porque lo que sí siempre supimos fue que nos queríamos lanzar en Asia, porque sabíamos que ahí está Público premium. público premium. Después se puso de moda lanzar cualquier cosa en Asia, pero en ese momento sonó lógico, ¿no? Pero en realidad el local formal, el verdadero formal fue el de Conquistadores 99, que ya lo hicimos un año después, o sea, al final de ese año, ¿no? El 2002. Y fuera del boca a boca que probablemente generó este local de bambús en Asia, ¿qué eran cosas claves que tuvieron que hacer y que hicieron bien para que este primer local oficial y en la ciudad de Lima tenga éxito? Creo que una de las cosas claves fue, siempre supimos que no queríamos hacer el restaurante para nuestros amigos. O sea, queríamos que el restaurante sea para los amigos de mi mamá o de la mamá de Diego. O sea, para gente mayor que nosotros. Porque queríamos que sea un target que pueda tener capacidad adquisitiva, que pague, que salga. Nosotros teníamos yo tenía 26, 27 años, ¿no? Entonces, ahora más bien, por algún motivo, los chibolos tienen mayor capacidad adquisitiva que antes, pero, o sea, los veces nos saca consumiendo, pero en esa época no había forma. Y eso fue por un lado, y la verdad que, como te digo, había muy poca oferta, había muy poco en la ciudad, no era que todo el mundo quería hacer restaurantes, y definitivamente había un apetito por cosas nuevas, ¿no? Y diferentes, y entonces ahí creo que por eso funcionó. Hablando de una experiencia premium, que creo que es lo que ustedes siempre ofrecieron y como mencionas ahorita, siempre apuntaron a este público mayor que ustedes, que tenía ese poder adquisitivo, ¿cuáles son las claves de crear, en tu experiencia, una experiencia, por ser redundante, premium? Donde falla muchas personas y donde nosotros hemos hecho bien las cosas, igual nos ha ido mal, ¿no? Porque mucha gente piensa que esto es una historia solo de éxito, ¿no? Y nosotros hemos tenido miles de momentos malos y hemos cerrado un montón de restaurantes. O sea, y eso es lo que de ahí aprendes, ¿no? De ahí es donde más aprendes, en verdad, en esas cosas malas. ¿Cuál ha sido un error así? Bueno, nos hemos equivocado en locations, nos hemos equivocado en sociedades, en formas de hacer negocios, o sea, de la forma de armar el negocio. En el caso de restaurantes, ¿cuál es la falla típica que tú ves que tanto ustedes como otras personas que has visto que han intentado sacar adelante un restaurante? Yo creo que la falla típica es el location, pero sobre todo la conceptualización. O sea, yo creo que en cualquier reemprendimiento tú tienes que conceptuar las cosas en base al target al cual tú te quieres dirigir. Entonces, si tú dices, ok, yo quiero hacer algo premium, ¿no? Y algo para el público AAA de Lima, todo lo que tú transmitas tiene que hablar ese idioma y ese lenguaje, ¿no? Yo creo que hay muchos proyectos que se caen, que tienen mucha, por ejemplo, gastronómicos, ¿no? Que tienen mucha inversión, que se les pone mucha plata, que normalmente son hechos por personas que por primera vez emprenden en gastronomía o en restaurantes y se equivocan en eso, ¿no? No tiene ni pies ni cabeza el proyecto porque está bonito, pero no sabes a quién le hablas o le estás hablando a alguien de la manera equivocada, ¿no?
Muchas veces creo que también la gente falla en no validar el concepto que tienen pensados con el mercado, ¿no? Es como que se hacen la idea de que este concepto va a pegar porque a ellos les llama, pero luego no salen al mercado a hacer preguntas, a hacer pequeñas pruebas, es un pop-up como hicieron ustedes en sus inicios y de frente se mandan con toda la inversión para post-inversión darse cuenta que nadie lo quiere. Yo me considero uno de ellos, ¿ah? O sea, yo soy... Necio, con tus ideas. No, pero a mí me gusta... O sea, yo siempre he sido bien risk-taker, ¿no? Entonces, o sea, a mí los estudios de mercado y esas cosas que siempre me han pedido me cuestan. Me cuestan porque yo pienso igual que como tal vez Steve Jobs pensaba, ¿no? El público no necesariamente sabe lo que quiere porque ¿por qué tendría que saber lo que quiere si no se lo ha demostrado, ¿no? Entonces, en ese sentido, nadie podría ser creativo si fuese así, ¿no? Si te guiaras por solo lo que el mercado demanda, nunca podrías darle algo nuevo a ese mercado, porque siempre estarías basándote en lo que ese mercado pide. Claro, pues esta espada de doble filo que a Entonces veces... tienes que tener ahí, no puede ser ni uno ni el otro, ¿no? Yo creo que yo creo mucho en el balance y creo que ahí, en ese punto que tú mencionas, hay que ser bien balanceado. Hoy hay muchas maneras de medir ese impacto y medir esa demanda y saber qué el público qué necesita y qué quiere, pero también creo que es una obligación hacer las cosas diferentes. O sea, tú tienes que salir del status quo y hoy día con el Instagram y con las redes sociales es muy fácil Probar. no, probar, pero además tú copiarte y que otros te copien a ti. Entonces, es bien fácil ser creativo, pero también es cada vez más difícil ser original, ¿no? O sea, es como, porque justamente la réplica viene rápido, ¿no? Entonces, y por otro lado, en lo que nosotros hacemos, que es crear experiencias, las experiencias tienen que ser 360, ¿no? Entonces, en el caso de Osaka, por ejemplo, es una experiencia es una overall experience de 100 puntos. Yo siempre doy el ejemplo de la iglesia, ¿no? Pero la iglesia lo hace muy bien, la iglesia lo ha hecho increíble por muchos años. O sea, usan el órgano para tus oídos y usaban el incienso para el olfato y las velas y todo esto para la visión. Y generalmente la experiencia de ir a la iglesia está creada para impactarte, ¿no? Tiene sus Para rituales impactar en todos repetitivos. tus sentidos, ¿no? En todos tus sentidos. Entonces, un restaurante es igual. Un restaurante tú llegas y tiene que oler a algo y visualmente te tiene que impactar. Y ahí viene el servicio, y ahí viene la comida, y el ruido que hace la comida, y el olor de la comida. Entonces, si tú te concentras en que todo eso no solo sea bueno, sino también tenga un hilo conductor, tenga lógica, ¿no? Que es donde muchos restaurantes fallan. La comida está buenaza, pero el lugar feo. O el lugar está increíble, pero la comida está fea. O la comida está buena, el lugar está increíble, el servicio malísimo, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que es donde todos tienen una oportunidad, todos tenemos una oportunidad de mejorar, y creo que ahí, en cualquier emprendimiento, si ese mensaje no es concreto, no es claro, ¿no? Y sobre todo no cierras el círculo, tienes más probabilidad de fallar. ¿Tienes algún tipo de framework, metodología, paso a paso de cómo llegas a esto o en distintas ocasiones lo has definido de distintas maneras? En el proceso creativo, Sí, de como que conceptualizar tu negocio. o sea, en el caso de Osaka, como te digo, siempre fue algo empírico, algo muy de prueba y error, que finalmente lo logramos evolucionar bastante, y lo que hicimos siempre he estado atentos es a los trends, ¿no? No tengo un framework. Hoy por hoy creo que tenemos más claro qué funciona y qué no funciona, y sí, hoy día, como yo te decía, yo nunca quise ser parte del mundo corporativo, pero yo hoy día tengo una corporación, y hoy día mi corporación nosotros estamos obviamente construyendo algo que perdure, ¿no? Incluso cuando nosotros no estemos. Entonces, en ese sentido, tiene todos los procesos y todos los frameworks que debe tener para que esta cultura persista y funcione, ¿no? Y no dependa de nosotros como líderes. Hay un libro muy bueno que quiero recomendar a los que nos escuchan, que se llama This is Marketing, esto es marketing, de un hombre que se llama Seth Godin, que justamente da estos frameworks, da estas preguntas también a resolver
te da como que 14 preguntas fuera de toda la teoría y historias que cuenta en el libro que ayudan a justamente conceptualizar algo distinto, diferenciado, pero que también esté en líneas a las necesidades del mercado. Sí, muy bueno. Nosotros en un momento, tú sabes que nosotros en realidad tuvimos una etapa, nosotros hemos tenido distintas etapas. Y los primeros 15 años de nuestra existencia han sido solo basados en Osaka, ¿no? Y en un momento yo viví 5 años en Buenos Aires manejando Osaka ya, y Diego vivía acá en Lima, y obviamente íbamos y veníamos, pero cada uno tenía su Osaka, ¿no? Y el Osaka acá era totalmente distinto al Osaka allá. O sea, en el sentido de que el Osaka acá era un restaurante chiquito en Conquistadores, en una esquinita de 60 cubiertos, y el Osaka allá era el restaurante del año de 160 cubiertos, de 2 pisos, gigante. Entonces mi visión de Osaka era diferente a la visión de Diego, ¿no? Entonces tú, como socios, también pasas por etapas, ¿no? Entonces ahí hicimos un ejercicio bien bacán que a mí me parece que cualquier marca debería hacer, cualquier emprendedor debería hacer, que se fue un brand identity. Y fue un trabajo hecho con una agencia de publicidad, pero en el cual se definió cómo debe vestirse, hablar, caminar. Visualizamos Osaka como una persona, ¿no? Claro, un avatar a veces lo llaman. Monstruo fue. Monstruo porque desde ese día, bueno, esto es Osaka y debe estar aquí y debe hablar así y se debe vestir así. Y obviamente de eso había otra evolución más, pero ya ambos con la misma visión del personaje, ¿no? Y una vez de que el restaurante pasó de este boca a boca inicial, friends and family, etcétera, ¿qué hicieron en cuanto a marketing, ventas, promoción para que se expanda? Es que nosotros hemos hecho de todo, mira, o sea, marketing y ventas en general, hoy no hacemos mucho, más que redes sociales, ¿no? Pero en algún momento, en los inicios, era muy boca a boca. Hacíamos catering. El catering era una manera de promocionarnos, entonces siempre fue parte del negocio. Teníamos el restaurante Conquistadores, teníamos el restaurante en Asia, porque ahí volvimos a abrir en Asia unos años después. Y hacíamos eventos, y aparecíamos en matrimonios, y aparecíamos en fiestas electrónicas, en los VIPs, y no sé qué, o sea, donde la oportunidad caía. Y por otro lado, cuando empezamos a salir de afuera y abrimos en Buenos Aires y ahí en Chile, ya empezamos a poner anuncios en LAN, en la revista de LAN, en la revista IN, alguna que otra revista, porque había muchos medios impresos más que medios digitales en ese momento. Pero creo que para un restaurante el mejor marketing es el word of mouth, ¿no? El boca a boca. Buen servicio, buen producto es el mejor marketing que tú puedas tener. Hablando del servicio, algo que siempre me ha llamado la atención de restaurantes es de que casi como que todas las noches que están abiertos es como salir a la cancha. O sea, ¿no? Llega la hora de apertura, en especial en el caso de ustedes, que está de cierta manera ya todo reservado. Sabes más o menos que va a venir un montón de personas y los líderes de operaciones, los chefs, todo el equipo de cocina, los mozos, los bartenders, es como que ya pisaste la cancha, tenemos que perform. Es un show. Es un show y no es nada fácil y es todas las noches, entonces, y son muchas personas, en especial en tu caso también, que no solo es un restaurante, son muchos y quieres ir expandiendo y quieres mantener la calidad. ¿Cómo haces para manejar tantas personas a ese nivel todas las noches? O sea, ¿en el show o a nivel corporativo? O sea, porque en el show, o sea, los clientes. Mira, la verdad que, por un lado, como tú dices, ¿no? Cuando tú sabes exactamente cómo Osaka, que es muy parejo y casi todo el tiempo sabes exactamente más o menos cuánta gente va a venir, es muy fácil prepararte. Igual siempre hay sorpresas. El gran problema de este negocio es que la mayoría de los emprendimientos son las personas, no son el grupo humano. Y somos humanos, entonces traemos nuestras cosas de afuera, un día nos va mal, nos cruzamos en el camino y no trabajamos igual, al día siguiente trabajamos mejor, entonces, y eso lo traen los chicos al servicio, ¿no? Entonces, a veces vas a fallar, o a veces se relajaron y no estuvieron a tiempo, y una vez que no estás a tiempo justamente, y viene ese show, y tú estás un poquito behind, ya fuiste. Sí, viene el estrés y también, ahí la ya ansiedad. todo es otro rush y todo el mundo ya empieza a fregarse, ya corregirlo en el camino es casi imposible, ¿no? Porque ya estás delayed. Pero bueno,
Es un baile que ya está desincronizado. Pero al siguiente día tienes el momento justamente el otro show para volverlo a hacer bien, ¿no? Eso es lo bueno. Sí, yo también siempre. O sea, son 2 shows al día. Y tienes que tratar de hacerlo lo mejor posible. El pre-shift meeting es básico, ¿no? Y, bueno, good management, good business, ¿no? O sea, el manager es clave. El manager es clave, la retención del personal, la capacitación del personal. Hoy día es el mayor reto en esta industria, ¿no? Los recursos humanos. Pues también en esta industria por lo general hay rotación alta. Mucha, depende. O sea, Tal vez ustedes menos que el promedio, obviamente. no, en Osaka pero tengo menos que en Co o en Barrio. O sea, depende mucho el concepto que tengas. Y creo que es el nivel de orgullo que el trabajador tiene de dónde trabaja, ¿no? O sea, mientras más orgulloso se sienta con ese servicio que da y ese aplauso que recibe de ese show, porque el mozo recibe ese aplauso, o sea, él mete el gol, ¿no? El cocinero hace el pase, el gol lo mete el mozo, ¿no? Cuando te miras a ti, Diego, y a tu socio, Diego, los Diegos, 20 años atrás, cuando recién empezaron el restaurante y cómo operaban, ¿había good management, good business o había bad management, más o menos business? No, ahí creo que había good management, pero hemos tenido experiencias, por ejemplo, desastrosas por justamente bad management. Y no nuestro necesariamente, pero una mala contratación, ¿no? Entonces nosotros somos un caso de éxito, pero hemos tenido 2 restaurantes de México que hemos cerrado. Hemos tenido una primera oportunidad en Estados Unidos, en Los Ángeles, que duró 3 meses. Y nos fue pésimo. O sea, ¿Cuáles son los aprendizajes ahí? O sea, ¿qué se hizo mal? bueno, en ambos casos creo que fue llevarnos mucho por el socio local. O sea, ceder a lo que el socio local pensaba y opinaba cuando en realidad el que conocía la marca somos nosotros, ¿no? Entonces, normalmente eso es otra cosa que hemos cambiado. Nosotros ahora nuestra expansión es controlada y manejada por nosotros, ¿no? Nosotros seleccionamos a qué ciudad vamos y construimos y operamos nosotros. Antes era, bueno, acá hay alguien que quiere llevarnos acá, vamos. Y si ese alguien dice, no, mira, ¿sabes qué? Oye, en vez de ponerte en San Isidro, tienes que ponerte en La Molina, porque acá está la gente con plata y acá te va a ir bien. Bueno, pues si tú vas a poner la plata y tú eres de acá, sabrás. Entonces, ese fue un error, ¿no? Ese fue un error porque nosotros sabíamos que la marca necesitaba ciertos pilares para traccionar correctamente. Pero claro, eso ya lo entiendes después de cometer el error, ¿no? Y a veces cometes el error una vez y ahí cuando lo quieres arreglar ya perdiste el hype, perdiste el momento, ¿no? El momentum es bien importante. Entonces ese desembarco de una marca a nivel internacional, a veces puedes regresar. Por ejemplo, nosotros en Punta del Este ahora hemos abierto después de 15 años. Ese ha sido nuestro primer comeback en nuestra historia y ha sido exitoso, ¿no? Pero la primera vez que regresamos a un lugar donde tuvimos que cerrar y ahora lo hemos hecho bien. Pero sí, es así. Y en el manejo de gente, de liderar equipos. Eso es... Porque debe haber sido muy distinto, ¿no? Porque cuando estabas creando este restaurante a los 20 y pico años, seguro estás contratando gente mayor que tú. No tenías mucha experiencia. Tu madurez es otra también, ¿no? Tu madurez es otra, ¿no? Entonces, ¿qué aprendizaje hay por ahí? Yo me acuerdo cuando yo empecé mi agencia también tenía 22 años junto con mi socio y, de nuevo, era distinto. Es más distinto tener un restaurante con gente sirviéndote de 22 años que una agencia digital donde puedes contratar a gente universitaria. Por lo general, en mi caso, esta gente con habilidades digitales tiende a ser más joven. Está mejor preparada. Pero también contrataba gente mayor que yo de 30 años y era como que le estoy diciendo a alguien que es 8 años mayor que yo que hacer es medio raro. Y con el tiempo vas aprendiendo, ¿no? Yo estoy seguro que en tu vida has aprendido muchísimo y si le puedes decir algo al yo inicial. Yo al yo inicial le diría que sea un poco más receptivo. Creo que en nuestro camino hemos podido escuchar un poco más. Pero al final, la verdad, nuevamente, o sea, el camino lo tienes que caminar y si te tienes que empotrar, te tienes que empotrar. O sea, lo que sí sé es que si tú quieres ser empresario, tienes que estar dispuesto a que te vaya mal y a cometer errores, ¿no? Y si hay algo que ha cambiado en mí, por lo menos como líder, es que antes yo tenía muy poca, ¿cómo se dice? O sea, tenía muy poca aceptación al error. Era muy exigente conmigo mismo y con la gente que trabajaba conmigo. Hoy, al contrario, hoy día los dejo equivocarse y les permito la equivocación porque sé que de esa manera van a aprender, ¿no? Y
Obviamente si cometen el error 3, 4 veces ya no. Claro, se aprendieron del error, Sí, no si cometieron un error o no. Soy mucho más delegador. Creo que lo que hacemos nosotros, si no podemos delegar, es imposible hacerlo, ¿no? Y eso es algo que creo que aprendes con el tiempo. A confiar más en las personas, pero a confiar sobre todo que se equivoquen, ¿no? No a confiar a que haga las cosas bien, sino a confiar que se equivoque. Para que de esa manera, todo lo que tú le puedas haber enseñado con tus palabras, él aprenda en la acción. Con tu socio, ¿qué has aprendido sobre manejo de relaciones entre socios? No, olvídate, yo y Diego hemos hecho hasta terapia de pareja. O sea, literalmente, hemos hecho coaching en algún momento. O sea, nosotros como crecimos así muy... Ya, ok, crezcamos y nos fuimos, digamos, que cada oportunidad que pasaba y nuestra experiencia es esa, ¿no? O sea, oye, no, que ustedes deberían crecer allá porque deberían abrir ahí, bueno, vamos, pum, vamos a abrir. No, y siempre sí, como que vamos, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Pero en un momento estábamos muy mezclados, ¿no? Entonces, Diego y yo aprendimos... Que es muy común, eso tiende a pasar en relaciones. Aprendimos a reconocer, mira, ¿sabes qué? Yo soy bueno para esto y esto, o esto no me gusta, ¿no? Entonces, ok, ¿tú qué crees que puedes hacer bien y qué te gusta hacer? Entonces, en ese sentido, yo y Diego somos muy buen combo, porque yo manejo la parte creativa y de dirección de creatividad y conceptualizo y... Marketing. Y de repente Diego llega un día y el restaurante ya está abierto y nunca lo vio, nunca vio el proceso, pero Diego maneja todo lo que son finanzas, contabilidad, administración, temas legales. O sea, yo leer un contrato puedo, pero no lo voy a hacer tan bien como él, la voy a cagar. Y él seguro que puede hacer un restaurante solo también sin nosotros, sin mí, pero creo que hoy cada uno confía mucho del otro y sobre todo no estás tailgating al otro, porque también es una joda cuando supuestamente confían en ti, pero están atrás tuyo todo el rato. Oye, hiciste esto, hiciste esto. Entonces, en ese sentido nosotros hemos aprendido mucho a dejar al otro, además cada uno es diferente. Si tú conoces a Diego y me conoces a mí, Diego tiene una personalidad y yo tengo una personalidad tal vez opuesta, ¿no? Entonces nos balanceamos muy bien, incluso en las negociaciones, cuando tenemos que negociar con gente también. Entonces, cada uno ha aprendido a reconocer lo bueno del otro y a confiar en eso y a dejar lo otro, ¿no? Entonces, para mí increíble, porque yo no tengo que hacer las cosas que no me gustan. Y fuera de las habilidades mismas, valores que buscas en alguien como un posible socio para un futuro proyecto. O sea, para mí es la confianza. O sea, para mí como socio es antes que nada, antes de su capacidad intelectual, su visión de negocios y todo, es poder confiar en esa persona en todo sentido, ¿no? Yo creo que eso es clave, porque vas a emprender algo que se puede convertir en un proyecto de vida y más adelante en el sustento de tu familia, y entonces tiene que ser alguien en el cual tú confíes, que tú sabes que además si mañana te caes en el avión y te quedaste solo, y él se quedó solo, de cierta manera tu familia va a estar bien de las manos de él, ¿no? Entonces, full confianza. Pero eso es bien difícil de medir. Bueno, en mi caso fue más fácil porque yo siempre fui mi amigo, ¿no? Pero si te asocias con alguien nuevo para hacer un emprendimiento, lo vas a ver en el camino, obviamente, pero valores... Uno lee a las personas también a veces las lees mal, pero muchas veces sí sientes, de repente una persona puede ser muy estructurada, muy cuadriculada, muy terca, pero sí puedes leer que es una buena persona, ¿no? Y a veces uno también se equivoca, ¿no? No hay nada escrito en sangre, pues, o sea, es así. Yo creo que como emprendedor tienes que tirarte a la piscina nomás, y si en el camino... pucha, esa persona en la que confiaste no fue la indicada, bueno, aprenderás de esa experiencia en tu siguiente emprendimiento, ¿no? Algo que me encanta de escucharte y de lo que cuentas y también de lo que veo que estás haciendo hacia adelante es esta como que consistencia, es cómo han perdurado a lo largo de los años y cómo creo que siguen abriendo la visión, siguen apuntando a abrir en Bali, estás reactivándote en Punta del Este y expandiendo y empezando nuevos negocios. Y lo admiro porque veo mucha gente que es como que tiene un one hit wonder, ¿no? Como que empiezan un negocio, le fue bien y o no tienen la energía para seguir emprendiendo y empezar más cosas, o no tienen la confianza para seguir haciéndolo
o ya están matados por alguna razón, ya no quieren, pierden la motivación, pierden la pasión, el gusto por el tema. ¿Qué crees que te ha ayudado a ti a estar donde estás ahorita y seguir queriendo haciendo más? O sea, en base a Osaka, creo que la constante innovación. O sea, nosotros hemos sido, yo creo que seguimos siendo relevantes en todo este tiempo porque siempre hemos estado en una constante evolución, ¿no? Y en ese sentido, en cualquier tipo de negocio es básico. O sea, en el retail, en las agencias, o sea, sobre todo ahora, ¿no? Que todo cambia muy rápido. En MSK creo que nosotros sí tenemos muchas ganas dentro de MSK. Para nosotros el mundo es chico. Entonces, y la verdad que en un momento tuvimos que salir de Perú porque el Perú era un mercado enano. Si tú vas a Perú hace 15 años, o en 20 o 19 años, no sé, o sea, no había nada, no había provincias, no había forma. O sea, o era Lima, y Lima era San Isidro de la Molina, y ahí te quedabas. Entonces salimos, ¿no? Y eso nos enseñó a que se pueden hacer cosas afuera. Y ahí se puede hacer cosas también en otros países. Y entonces ahora como que ya estamos en ese drive, ¿no? Ese drive de seguir comiéndonos el mundo de cierta manera. Y de ahí nos volvimos emprendedores en Endeavor. Y llegamos a Endeavor y pasamos por todo el panel de selección nacional. De ahí nos fuimos a Milán, pasamos al International Selection Panel, que la verdad que ha sido una experiencia increíble ser parte de Endeavor y tener todo este acceso a este network. Pero ellos te meten mucho el chip de que hay que pensar como loco, ¿no? Think crazy, ¿no? Y entonces hay mucha gente que piensa que nosotros o somos muy ambiciosos, que no me considero una persona ambiciosa. O sea, no creo que ni Diego ni yo seamos ambiciosos, pero sí creemos en lo que hacemos y creemos que se puede hacer en todos lados. Entonces, Y les gusta, entonces como que why not, ¿por qué no? bueno, ahí está el camino de Osaka también, ¿no? Osaka nos ha llevado a miles de ciudades y a conocer el mundo, ¿no? Nosotros empezamos viajando juntos y hemos seguido viajando a través de la historia de Osaka, ¿no? O sea, en un momento fue Buenos Aires, de ahí Chile, de ahí Sao Paulo, de ahí... Yo Latinoamérica lo he conocido a través de Osaka. Yo tampoco había viajado a Latinoamérica, creo que a Guayaquil y ahí cero. Entonces... Y ahora viene todo lo que queremos hacer, que es Osaka Chicago, otros Osaka Nueva York, Osaka Dallas, Osaka Madrid, Osaka París, Osaka Milán, Osaka Dubái, Osaka Londres. Entonces, no sé, o sea, vamos a seguir viajando más, ¿no? Hablando de expandir, como mencionaste, ¿no? Buenos Aires, Sao Paulo, Santiago, Bogotá, ahora también con MSK Hospitality, que ya es como que el grupo, ¿verdad? Tienen Dondo, Kao Asian Kitchen, Noritako, Kuru, Barrio, Carnaval, ¿no? Tienen Kuru, por ejemplo, está en Arabia Saudita. Una locura. Y lo abrimos en plena pandemia, ha sido una locura, pero bueno, ha sido un desarrollo bien interesante también. Tienen un bar que está Carnaval. top 13 de los 50 bares. En algún momento, ahorita no, pero en algún momento fue el top 13, ¿no? Antes de la pandemia, pero sí, esos premios son relevantes, pero también son bien raros. Y ahora también con Pedro Neira, están emprendiendo Megabyte, que lo tuvimos hace unos capítulos acá en el podcast y también es un negocio increíble donde quieren ahí destacar en todo lo que es el mundo de Dark Kitchens. O sea, eso fue algo que nació de la pandemia. Yo creo que el delivery era algo que nosotros veíamos que venía creciendo ya antes de pandemia. Ya se veía hablando de que era un disruptor de esta industria. En otros lados venía creciendo mucho, 50% de las ventas de restaurantes era de delivery. Y en pandemia, cuando se cierra todo, nosotros decidimos... Para esto, o sea, ¿cómo fue esa reacción a la pandemia? Porque era... No, olvídate, fue bravísima. Tú eres la peor fue bravísima. para... No, a todos nos fue mal, ¿eh? Creo que la hotelería todavía no se recupera, pero los restaurantes fue cosa heavy, porque era un tema sanitario, ¿no? Esto era una... Y yo y Diego siempre mencionábamos que nosotros habíamos pasado por todas, porque en realidad, la verdad, habíamos estado en Argentina y habíamos visto la peor inflación de la historia. O sea, ahorita se habla mucho de la inflación, pero nosotros hemos vivido una inflación en Argentina de 15 años, ¿no? Siempre, o sea... Y yo decía, no, habíamos pasado por todo, nos habíamos peleado, en un momento nos habían cortado la luz, habíamos estado 45 días peleados con el NOR, que es la compañía que te da la luz, o sea, de todo. Pero nunca habíamos medido pues, una pandemia sanitaria, ¿no? Una crisis sanitaria. Global, además. No, y cuando recién pasó era terrorífico, porque en verdad empezaron a llegar todos estos
WhatsApps y PDFs del nuevo mundo y cómo iba a hacer todo, y te empezaban a bombardear por todos lados de cómo las cosas iban a cambiar, que la verdad que nada ha cambiado, o sea, seguimos bastante igual. Y yo tenía esta visión pues de que había que atender a la gente ahora con mascarillas y con todo lo que nos quisieron en un momento, y era atroz, porque nosotros que pensamos en esta experiencia que tiene que ser tu highlight del día, pues lo que nosotros hacemos es eso, ¿no? O sea, nosotros tratamos de que tú vengas a nuestros lugares y que sea el highlight de tu día, y que nosotros podamos pinchar tus sentidos en esa forma, ¿no? Y tú regresas a tu casa, ¿qué hiciste en el día? Uf, me fui a comer acá y estaba increíble. Y era totalmente lo opuesto, acá no viene nadie y cuando podamos recibirlos va a ser totalmente distinto. Entonces empezamos a pensar obviamente en cómo sobrevivir, y una de las cosas fue el delivery, que nosotros habíamos tenido una experiencia, hace 12 años habíamos hecho un delivery en Buenos Aires que se llamaba Yuku, y era un sitito aparte, increíble, un concepto monstruo, más juvenil, más bacán, con delivery de Osaka y todo, pero no existían los agregadores, o sea, no existía un Rappi ni un Uber Eats. Entonces el problema ahí fue cómo vender, ¿no? Entonces estuvimos un poco adelantados a la época. Y ahora fue, bueno, ¿cómo hacemos para sobrevivir? Entonces lo primero que tendimos a hacer fue crear submarcas de las marcas que ya teníamos, ¿no? Entonces de Co sacamos Poke for the People. Desde las mismas cocinas de los restaurantes. De los mismos restaurantes. Eso es era lo bueno como que darle un tenías. revenue stream más, ¿no? Entonces, de Co sacamos Poke for the People, de Dondo sacamos Black Burger, de Osaka sacamos Noritako. Y entonces, en ese esfuerzo, creamos estas marcas específicamente de deliveries que empezaron a ser exitosas. Y de ahí llegó un amigo que nos abrió la mente un poco en ese sentido, nos dijo, mira, yo estoy trabajando en esta compañía que tiene cocinas ocultas y están haciendo dark kitchen por todos lados. Travis Kalanick, que es el ex CEO de Uber, se ha metido esto a full, está con All In. Y Cloud Kitchens, su empresa. Cloud Kitchens, incluso Travis es investor de Megabyte. Ah, sí, no sabía. Sí, entonces Ese va a tener una visión locaza de dónde sí, está yendo todo un esto. crack, pero bueno, él vende este negocio inmobiliario prácticamente, ¿no? Y ahí hay distintas ramas. Y entonces ahí fue donde empezamos a pensar, bueno, si esto está funcionando, y ahí sabíamos que en algún momento cuando todo se reseteaba no íbamos a poder, porque por ejemplo nos saca hoy, Noritako ya no puede existir porque ya el restaurante está full. Entonces el restaurante está diseñado para atender a la gente, no está diseñado para atender a la gente y hacer delivery, ¿no? Entonces empezamos a ver qué estaba pasando afuera, vimos Rebel Foods en India y vimos a Foodology en Colombia, y dijimos, bueno, este formato tiene sentido, pero hay que hacerse de una manera. Y ahí fue donde decidimos invertir en una compañía que se especialice solo en esto. Pasamos las marcas a Megabyte, fundamos Megabyte y trajimos a Pedro Neira para que se encargue de todo, que traiga el expertise que nosotros no teníamos, ¿no? Nosotros sabíamos cocinar muy bien, crear marcas, conceptualizarlas. Una experiencia en el mundo físico versus sí, algo más sobre todo digital. conceptual, ¿no? Para mí era música para mis oídos, porque era, ok, hay que crear 15 marcas. Bueno, bacán, monstruo. Y Pedro traía todo el lado tech y todo el lado de startups y de funding, ¿no? Que nosotros en realidad no, en ese sentido no teníamos cero experiencia. Y así creamos Megabyte, que a mí me gusta mucho. Lo que hemos logrado hasta ahora ha sido, creo que un gran trabajo por parte de Pedro y el equipo de todo lo que se ha logrado. Estamos en 2 países, tenemos 12 cocinas, 2 centros de producción, 13 marcas, pero también estamos pasando por la realidad de hoy, que es, o sea, pre-pandemia levantar financiamiento era mucho más fácil que lo que es hoy día, ¿no? Entonces, una startup está hecha para, obviamente, antes estaban hechas para perder dinero constantemente y crecer, market cap y posicionamiento, pero no importa, yo te voy a seguir dando, yo voy a seguir alentando. Hoy por hoy Necesitas más el cash. Hoy por hoy tienes que demostrar que eres rentable, ¿no? Entonces, nosotros en Megabyte estamos en esa misión hoy de ser rentables antes de tiempo, antes lo que habíamos proyectado, y en ese sentido frenar un poco el crecimiento para poder Escoger bien cuáles son las marcas ganadoras y darle más cariño. Sí. O sea, y para alargar el tiempo de vida del dinero, porque es difícil. Nosotros estamos caminando por una parte que se llama The Valley of the Death, ¿no? En las startups. Y estamos ahí caminando lentos pero seguros por ese valle, ¿no?
Pero ahí está súper súper chévere. ¿Qué otras oportunidades ves en el mundo de gastronomía, restaurantes? ¿Qué cambios estás viendo? Porque tú has estado ya, ¿no? Ya más de 20 años aproximadamente en esta industria. Has visto muchas cosas cambiar, pero mirando hacia el futuro, hacia adelante, ¿qué oportunidades ves? ¿Qué cambios ves por venir? Fuera de este tema de que ahora este tema de delivery es... Sí, no, fuera del delivery, o sea, los principales disruptores de la industria son los altos alquileres y los altos costos laborales, ¿no? Entonces, yo creo que la tendencia es hacer negocios más pequeños que requieran menos metros cuadrados, más eficientes, ¿no? Una carta más reducida y en ese sentido poder hacer a veces menos es más, ¿no? Entonces, creo que lo que se viene son conceptos innovadores, más pequeños, más fáciles de escalar, más fáciles de replicar. A diferencia de, no sé, pues un monstruo como Saka que tienes que ir a alquilar 700 metros cuadrados, un alquiler de $50,000 al mes, o sea, eso ya cada vez va a ser más difícil lograrlo, ¿no? Creo que eso es un tema. Y el otro definitivamente son los trends de la alimentación y el wellness y en ese sentido creo que hay bien poca oferta a nivel local y a nivel internacional de lugares cool, con onda, tal como lo que nos gusta hacer a nosotros, pero que vaya a la mano a una buena alimentación, ¿no? Una buena alimentación. Y por otro lado, algo que a mí me encantaría hacer, creo que sobre todo en un país como el que estamos, creo que es debido a mi cercanía con Lucha, pero es un poco cómo hacer que un restaurante sea algo social, ¿no? O sea verdaderamente un impacto social. Que es un must, ¿no? Nosotros en Osaka trabajamos con pescadores, apoyamos a la pesca artesanal, tratamos de ser lo más sostenibles posibles, pero ya obviamente la forma como hemos nacido no nos permite ser 100% sostenibles. Una parte de la venta va a fundaciones que apoyan y protegen ¿no? los bosques del sudeste asiático en sí. Tratamos de ser lo más conscientes en ese sentido, pero creo que hay todavía oportunidades de negocio en relación a la comida, no solo restaurantes, sino la cantidad de desperdicio que hay en los restaurantes es muy amplia. O sea, tanto en los míos como Wong y todos los supermercados, y hay mucho desperdicio. Entonces, todo eso, todavía no veo un organismo que verdaderamente maneje eso, ¿no? Que recoja todo eso, lo convierta en algo que verdaderamente alimente a toda la población que hoy día no tiene que comer, ¿no? Entonces, ahí hay un gran hueco ahí para llenar, ¿no? Claro, también la oportunidad de poder traquear de cierta manera todos estos insumos, toda esta comida, desde dónde se produjo y cómo se le está remunerando de manera justa sí, claro. a las personas que produjeron todo eso, ¿no? O sea, mientras más simple sea tu concepto, más fácil va a ser lograr todo eso, ¿no? Es un poco... Yo creo que las cosas a futuro tienen que ser conceptuadas así, de hecho. O sea, si haces una cevichería, no ofrezcas tanto, básate en pesca sostenible, mira bien cuánto le pagan los pescadores, no sé, ¿no? O sea, ya si quieres llegar a ese punto, claro, o sea, si te los transportaron, qué tipo de camión, cómo llegó, o sea, hay mil temas, ¿no? Pero mi ideal sería convertir una de mis marcas en una empresa una B Corp. Me encantaría, ¿no? O sea, en algún momento me voy a enfocar en ver cómo logro eso. Para los que no saben, una B Corp es una empresa que de cierta manera ha sido fundada, creada justamente con el propósito de ayudar a temas sociales, medioambientales, etcétera, y sigue una serie de lineamientos. O sea, sí, o sea, tu proceso tiene que tener desde de dónde viene tu insumo, cómo es transportado tu insumo, cuáles son las condiciones en las que esas personas han trabajado, cómo ese insumo se ha convertido, cuál es tu huella de carbono, etcétera, te certifican como una B Corp. Hay bien pocas compañías en Perú que son B Corps. A mí me encanta una empresa que se llama Josec acá, que hace casacas y tiene una tecnología ahora en base a la alpaca y es una empresa B Corp y te vende una y abriga a una persona en la sierra. Yo los admiro un montón ellos, esos chicos son bien capos. A mí me encantaría traer un poco de eso a lo que hago yo, ¿no? Algo que reconozco de esta conversación, Diego, fuera de que somos iguales con nuestro nombre, es de que yo también me considero de que mis fortalezas y mis gustos van por ese lado creativo,
de empezar nuevas marcas. Por eso creo que también me gusta el negocio en el que estoy, que es agencias, que es constantemente estoy trabajando con nuevos negocios, justamente esos temas de comunicaciones, marketing, ventas, etcétera. Sacar adelante varios proyectos y a veces peco, creo, a mi corta edad ahorita, de querer empezar muchas cosas, ¿no? O sea, y a veces, o sea, fantaseo con la idea de tener 15 negocios, ¿no? Tú has tenido muchos restaurantes y creo que con el tiempo los voy a ir creando, ¿no? Pero ¿cómo es este balance para ti de empezar nuevas cosas sin bajar la calidad, sin quitarle el tiempo necesario a las cosas que ya tienes, por lo menos hasta que lleguen a cierto punto de consolidación? Yo creo que con equipo, ¿no? Yo creo que el equipo es clave. O sea, la única manera de crecer, expandirte, hacer otros negocios paralelos, es con un buen equipo. Yo siempre digo que lo que nosotros hacemos, Diego y yo somos los frontmans, pero todo el talento y todo es el equipo que tenemos abajo y atrás. Y si tuviésemos que hacer otra cosa, tendríamos como Megabyte, ¿no? Es Pedro, el equipo que hemos traído, el equipo que hemos pasado de MSK ahí. Entonces, si uno cree que todo va a depender de uno, entonces es muy difícil pues crecer, ¿no? ¿Cómo alineas los incentivos de manera correcta entonces? Porque si es que vas a delegar y que otras personas en verdad quieren hacer las cosas bien, tan bien como tú las quisieras hacer, es un problema de incentivos, ¿no? Ellos no son los dueños en muchos casos. Entonces, ¿cómo es esta medición de cuánta remuneración le das? ¿O le das un porcentaje del negocio? ¿O tiene un profit sharing? Bueno, depende del level de gerencia que tenga, ¿no? Pero todos tienen incentivos, ¿no? Sobre todo en restaurantes. O sea, la idea es que todos tienen hoy un incentivo. El manager, el gerente de operaciones, el gerente de marca. ¿Con ese incentivo a qué te refieres? Bueno, por un lado es un incentivo económico, para que se sientan que cuando va mal, no va mal a todos, y cuando va bien, le va bien a todos. Y el otro incentivo es un tema de crecimiento, de crecimiento personal, ¿no? Entonces, ya al nivel que tenemos nosotros de compañía, tenemos un equipo de recursos humanos. Hoy día estamos usando Mandú, que es una herramienta bien bacán para medir el engagement del empleado, el progreso del empleado, en general, para recursos humanos bien bueno. Y claro, ese departamento es clave, ¿no? Hemos tenido a Sebastián Nadal de Mandú acá Sí, en el podcast. no, bien bacán. Y mi equipo lo está empezando a implementar, lo usa hoy día. Creo que es la parte más difícil de un negocio y de un emprendimiento, me parece a mí. Porque como dueño quieres que sea de alguna forma, quieres motivar a todo el mundo, quieres ascender a todo el mundo, quieres darles una carrera y a veces no se puede por limitaciones de tiempo, de economía, de talento, no sé. O sea, uno quiere lograrlo con todos, ¿no? Entonces, el entrenamiento, los beneficios que recibes, que no necesariamente tienen que ser económicos, pero pueden ser de educación, puedes acceder nosotros en MMSK pues le damos acceso a educación, a distintos talentos, los apoyamos en sus proyectos personales de estudios, o físicos, wellness, descuentos aquí y acá en gimnasios y cosas que no son nuestras, pero que creemos que suman, ¿no? a lo que podemos ofrecer. Ahora, también hay que dejar volar a la gente, ¿no? Llega un momento que también, bueno, ya pues, o sea, todo bien, pero me quiero ir a otro lado y quiero aprender de otra compañía, entonces eso también está bien. El manejo de las personas es lo más complicado en el emprendimiento, de todas maneras. Entonces, para crecer, el departamento de recursos humanos tiene que ser bueno y tu cercanía con el trabajador también, ¿no? Si eres un emprendedor alejado a tu equipo, de repente eres muy cercano a un equipo primario, pero o sea, nosotros, por ejemplo, solo en el Osaka San Isidro trabajan más de 100 personas, ¿no? Ni en corporación, ni qué decir. Entonces, llega un momento que es bien difícil conocer a todos, pero te tienes que dar ese tiempo para poder estar ahí, conversar con ellos, aunque sea un ratito, ¿no? Que ellos sientan que están ahí. Y de ahí viene la parte cultural, ¿no? La cultura empresarial. Eso es otra cosa clave, porque desde el momento que tú te vas alejando de ese día a día y empiezas a delegar, necesitas que lo que tú creaste o con la mentalidad con la que la creaste termina siendo la cultura que tú quieres transmitir y plasmar en tu equipo, ¿no? Y tu equipo plasmarlo a su vez. Que ciertos valores como que persistan. Sí, valores, formas, ¿no? Formas también.
y que piensen, ¿no? Que cuestionen y que piensen y usen un poco la lógica que tú has tenido o que tú has aprendido en el proceso, ¿no? ¿Y cuál ha sido tu aprendizaje o lo que te has dado cuenta creciendo estos negocios en distintos países? Porque tienes tu cultura empresarial, ¿no? De lo que tú quieres que sea, por ejemplo, MSK Group o Osaka, en su core, ¿no? Como fundamento, pero de alguna manera tiene que cambiar entre que en un país latinoamericano, Perú con Argentina, o de ahí también aún más probablemente con Estados Unidos, y ahora estás entrando a Arabia Saudita, o sea... Bueno, sí, lo que pasa es que ahí, en nuestro caso, hay mucho, o sea, lo que hemos hecho hasta ahora ha sido bastante de franquicias, ¿no? Entonces nosotros nos apoyamos en socios estratégicos en cada lugar, ¿no? Que a su vez tienen su propia cultura, ¿no? Y a veces tienen hasta otras marcas que no son las nuestras. Y entonces transmitimos lo que es la cultura, por ejemplo, Osaka, ¿no? Nosotros nos enfocamos en transmitir esa cultura de servicio, de excelencia, de atención al detalle, de mil cosas que hacen que la experiencia Osaka sea lo que es. Pero nos apoyamos en una organización que no es la nuestra y que piensan tal vez distinto, y a veces justamente eso es lo que hace que las relaciones no funcionen, ¿no? Como los partnerships, ¿no? Las alianzas estratégicas. ¿Qué te has dado cuenta que es distinto entre, para bien o para mal, entre el latinoamericano y el americano, o el europeo, o el asiático? La idiosincrasia laboral. O sea, la forma como trabajan las personas, solo en Sudamérica son todas distintas en todos lados, ¿no? Entonces el trabajador en Brasil es de una manera, el argentino de otra manera, el peruano de otra manera, el colombiano de otra manera, el chileno de otra manera y el gringo de otra manera, ¿no? Y tienen sus mañas, y cada uno tiene sus mañas y sus formas, no sé, hasta de renunciar, ¿no? O sea, hay trabajadores en Argentina que que están esperando que los pidas para meterte en juicio, ¿no? Porque también tiene que ver mucho con qué leyes o si hay sindicatos o no sé. O sea, cada país es diferente. Entonces, los insumos, o sea, todo cambia, todo cambia. Entonces ahí también, si vas a jugar este juego, tienes que saber que esto no es un McDonald's, ¿no? Entonces, tú tienes que tener cierta flexibilidad y adaptación, y en ese sentido, en Latinoamérica mismo, hablando el mismo idioma todos y estando acá al costado uno del otro, todo es diferente. Y cuando llegas a Estados Unidos, también es diferente, no necesariamente es más profesional, no necesariamente todo funciona mejor, ¿no? Cada lugar tiene su idiosincrasia y ahí está el aprendizaje de cada cosa que vamos haciendo, ¿no? Igual Arabia Saudita y seguro será Madrid. ¿Qué podemos aprender como latinoamericanos que hacen bien en otras regiones? Que nos podemos robar. Mira, yo la verdad que, por ejemplo, yo tengo esta impresión de que el trabajador peruano es el mejor trabajador del mundo. Como peruanos creo que sabemos trabajar muy bien. El peruano es trabajador, es chambero, ¿no? Llega un poquito tarde a veces, pero va a chambear bien cuando llegue. Pero llega a veces borracho, ¿no? Pero hay de todo, ¿no? Pero sí, se trabaja muy bien. Acá en Perú da gusto trabajar. Da gusto ser empresa. O sea, por ese lado. Por el otro lado, la crisis política y todo lo que ya sabemos, de la corrupción y todo lo que sucede, la verdad que es bien difícil emprender acá, pero ¿qué podría sacar de afuera? O sea, la ley del juego, ¿no? En realidad, o sea, son cosas que están son externas al emprendedor, ¿no? Las cosas que me gustaría que cambien aquí, por ejemplo, y que puedes verlas afuera, ¿no? Pero como gestión empresarial, como gestión de tu propia empresa y corporación, yo creo que las cosas como las haces acá, las debes tratar de hacer, si te va bien acá, de la mejor manera posible o la más cercana en otros lados. Si quieres traer algo de afuera, bueno, hay sistemas y software en otros lados que aquí no hay, hay como estructuras en las cuales te puedes apoyar que tal vez aquí no están tan desarrolladas. En fin, ¿no? Estados Unidos definitivamente tiene cosas procesos contables y más simples, acceso no sé, a financiamiento más barato, en fin, ¿no? Todo cambia. Yo también tengo muchas ideas que me encantaría hacer a lo largo de mi vida de emprendimiento. Y dentro de esas ideas hay algunas que se prestan a ser empresas globales. Se prestan a poder manejar desde cualquier parte del mundo con mi computadora, celular, con un equipo distribuido, remoto. Y hay otras ideas que de cierta manera
sí están más ligadas al país o al lugar donde las empiece. Y me encantaría muchas de esas como que realizarlas dentro de Perú. ¿Qué te da a ti, si es que la tienes, la confianza, la esperanza de que el Perú es tierra fértil para hacer empresa? O sea, yo he vivido afuera y he estudiado afuera muchas veces en mi vida, en distintos momentos, y siempre he regresado a Perú, ¿no? O sea, yo soy de esa generación que se fue a estudiar afuera después del terrorismo y después de Fujimori, y tuvimos la oportunidad de quedarnos afuera y dijimos, no, vamos a Perú a apostar, ¿no? Y a hacer empresa. Yo he tenido ese ejemplo también, yo he tenido un padrastro que le da mucho valor a hacer empresa y dar trabajo en el Perú. Y una de las cosas que más nos gusta a nosotros es eso, de lo que hacemos es la cantidad de gente a la cual nosotros podemos ayudar a través del emprendimiento, ¿no? Justamente ese es el poder del emprendimiento. El poder del emprendimiento es mejorarle la vida a muchas personas. Y en el Perú hay mucha necesidad de emprendimiento, ¿no? Y en ese sentido, a pesar que las cosas están mal y que, bueno, tener la certeza es bien difícil en el Perú porque las cosas son inciertas, ¿no? Pero a la misma vez es tu tierra y es donde nunca te vas a sentir tan cómodo como el Perú. O sea, es verdad. En ese sentido, para mí no siempre fue el lugar a emprender, pero hace unos años sí decidimos crear estas marcas nuevas y apostar por el Perú en un momento que el retail estaba explotando y los malls las provincias estaban desarrollando y aprovechamos las oportunidades, porque también el emprender significa eso, ¿no? Significa aprovechar las oportunidades que se presentan, ¿no? En el camino. Hoy en día nuestra mentalidad está en este growth y esta expansión de la marca Osaka a nivel internacional y convertirla en una marca global y seguir exportando las marcas que creamos hace unos años como Koi, Dondo, bajo el ala donde ya llegó Osaka, como hemos hecho en Bogotá y ahora en Chile. Pero también está el seguir creando marcas nuevas en el mercado peruano, ¿no? Que pueden ser perfectamente un lugar para experimentar, ¿no? Y en ese sentido seguir apostando por el país. Hay cosas que queremos hacer acá, de todas maneras, todavía. Igual siempre el mejor lugar para emprender va a ser tu tierra. Yo creo que para empezar como emprendedor nunca te vas a sentir tan cómodo como acá, tienes contactos. Yo en la universidad, como te dije, pasé por muchas universidades y una de las cosas, por algún motivo, que se me queda de la universidad en Estados Unidos es un profesor de catering que me decía, it's all about networking, ¿no? Y la verdad que ese network es el que te da justamente la universidad, el colegio, los amigos que tienes hoy día, de acá tienes 27, de acá 10, 15 años van a ser los que lideran el Perú. Entonces, esos contactos que tú has formado en tu universidad, en tu colegio, desde pequeño, en la playa, en algún lugar o en tu barrio, no van a ser los mismos que vas a tener afuera. Afuera eres alguien que conoce muy poca gente, que ese network es muy limitado. Entonces yo sí que considero que el network es súper importante para justamente crear, emprender y agarrar confianza y ahí volar, ¿no? De hecho. ¿Qué crees que, o sea, en líneas a ayudar a peruanos o cualquier latinoamericano a hacer empresa, a confiar en su región? Y medio que uniendo eso con algo que conversamos al inicio de las fallas del sistema educativo, si fuésemos ahorita como que a brainstorm, a pensar qué se tiene que hacer para ayudar a otras personas a escalar sus negocios, a aprender qué hacer. Desde el lado educativo. Sí. En el momento que estás, como por decir, lo que estás haciendo tú. Sí, o sea, creo que, o sea, justamente esta es una iniciativa que trata de darle información, los conocimientos, las experiencias, las historias que a mí me hubiese encantado tener a la mano cuando era este chico en primer año de la universidad, que no encontraba referencias ¿De dónde aprender? de cómo hacerla en Latinoamérica, ¿no? Escuchaba los podcasts y veía los videos de YouTube de Steve Jobs o de Silicon Valley, etcétera, etcétera. Pero fuera de una que otra entrevista de 3 minutos de la televisión, no encontraba esta historia tan rica como la que has contado en esta conversación. Bueno, creo que desde ese lado los lugares donde uno estudia debería traer más expositores, ¿no? Empresarios que pueden ir a hablar. Eso por un lado. Por otro lado, creo que como te decía al principio, o sea, tienes que practicar. Si tú quieres emprender de alguna manera, en algún tipo de rubro,
lo ideal es empezar a trabajar lo antes posible. Yo trabajaba o sea, en cualquier cosa, ¿eh? O sea, relacionado a lo que hacías. En algún momento hemos vendido hot dogs en el estadio con Diego, o sea, para recursearnos, ¿no? Pero tenía algo que ver, entonces de ahí va sumando. Entonces, yo creo que las universidades te tienen que exigir más trabajo, o sea, más prácticas laborales, ¿no? Eso es... Y tú como si deseas emprender en algún momento, tienes que sentir de que, quiero trabajar más en algo parecido a esto, porque yo quiero emprender después, ¿no? Ese es por un lado, y por el otro lado es, como tú dices, tú no encontrabas recursos de donde podías aprender tan fácil, o sea, sentarte con alguien así. Entonces, hacer preguntas es bueno también. Yo creo que no sé si los métodos de enseñanza te hacen lo que tú tienes, ¿no? Que te sientas con un emprendedor y le preguntas y conversas. Entonces, ese diálogo es el más enriquecedor, ¿no? Que de cierta manera se está perdiendo porque todo el mundo está conectado a una pantalla, todo el mundo sigue las redes sociales, pero no te toma el tiempo de conversar con alguien. Entonces, yo aprendí, digamos que en ese sentido, una red de mentores es lo mejor, ¿no? Y tal vez deberían haber más redes de mentores, ¿no? Endeavor, por ejemplo, es una herramienta muestra para nosotros porque nos permite tocarle la puerta a alguien en cualquier lado y decirle, oye, mira, tengo ganas de llegar acá, hablemos, ¿no? Entonces, conversar con gente que trabaja y que está en el rubro es lo mejor que puedes hacer. Sí, creo que ahí una recomendación para lograr eso es trata de determinar alguna manera de aportar valor, ¿no? Creo que para empezar, mucha gente no va a hacer eso, o sea, no va a contactarse con alguien que no conoce y decirle, hey, déjame trabajar para ti, déjame aprender, sé mi mentor o lo que sea, claro, que sería el primer paso, ¿no? El querer y el poder hacer eso, pero sumado a eso, de alguna manera, tratar de demostrar que puede ser de valor. Sea que, como tú dijiste en una parte de esa conversación, da trabajo hasta gratuito, o demuestra, sé proactivo en hacer un trabajo por adelantado para demostrar que puede ser de apoyo. Si eres alguien joven y entiendes el tema de redes, como mencionaste, porque como estás prendido ahí todo el día, muchas empresas necesitan ese tipo de trabajo. Pero sí, ser proactivo con eso. Y el otro punto que mencionaste de meterte a la cancha y practicar la actividad, es clave porque hoy en día, desde mi perspectiva, la información, fuera de estas historias como las que estamos escuchando, es un commodity. Ahora, por ejemplo, estaba viendo este tema del chat GPT, no sé si has visto. No. Este inteligencia artificial que ha creado esta empresa que se llama OpenAI. Ya. Por este pata Sam Altman, donde también ha invertido Elon Musk, y ahora parece que Microsoft lo está comprando por muchísimos billones. Es como un Google Search, pero es una inteligencia artificial que te da la respuesta. Entonces, en lugar de entrar a Google y poner... Cualquier pregunta. ¿Cómo se fundó los Estados Unidos de América? Y te bota 1.000.000 de links y tú medio que tienes que ir haciendo tu research, tú le pones ¿cómo se fundó los Estados Unidos de América? Y te bota... ¿Cómo se fundó los Estados Unidos de América en 1.000 palabras? Y te bota en 1.000 palabras como que la respuesta correcta. Y le puedes preguntar lo que sea. Y de cierta manera estás hablando con una inteligencia artificial, que lo es. Claro. Entonces le puedes preguntar, ¿eres consciente? Y te va a responder. Qué loco. Es no, locazo. en verdad, pero a lo que vas tú, hoy por hoy, si bien tú no encontrás las herramientas de donde querías aprender, hay miles, ¿no? Y ahí está el tema de que yo veo en mi equipo a veces, y yo no soy chef, pero soy más curioso de la cocina que mis chefs. Y en muchos sentidos, ¿no? O sea, te toca ser curioso, pues si tú quieres emprender y quieres hacer algo, tienes que curiosear, tienes que meterte ahí, pasarte noches chequeando, Google, buscando, o sea, la información está ahí, ¿no? El tema es que tener las ganas de buscarla y dedicar el tiempo que tienes que dedicar, porque eso también, o sea, para emprender correctamente se debe hacer research, ¿no? Ver qué está pasando afuera, qué está pasando en otros lados, cuáles son las tendencias, cuáles son el software que es mejor hoy por hoy. O sea, la tecnología la verdad que es increíble, ¿no? Y cada vez es más user-friendly, cada vez te da más maneras de manejarte en equipos, a la distancia. Yo creo que hoy por hoy es más fácil emprender que antes, en ese sentido. Antes tenías que ser más hands-on, hoy día... Y las barreras de entrada son menores.
Sí, dependiendo de lo que hagas, ¿no? Depende de qué industria y a qué escala, ¿no? O sea, definitivamente una de las barreras de entrada muchas veces es el financiamiento y... Pero hacerte conocer, por lo menos, es No, muchísimo sí, más fácil. O mucho sea, más antes, fácil. o sea, ¿cuánto era la inversión para tener un anuncio en la radio o en la tele o en la prensa? Ahora es como que si eres lo suficientemente creativo o creativa, Bueno, en hay redes puedes destacar o sí, dar valor. pero hay un know-how también, ¿no? De cómo usar esas redes y cómo invertir en esas redes y no necesariamente porque tienes la plata para invertir y tienes algo chévere vas a llegar a ser, a tener un buen reach, ¿no? Entonces, ahí está clave apoyarte en compañías como la tuya, en gente que sabe, ¿no? Y como decía Pedro en su entrevista, en filtrar bien quién sabe y quién no sabe, Sí. ¿no? Entonces, también eso es muy importante, ¿no? Así como es importante rodearte de gente que te suma y gente que forma tus equipos talentosa, trabajar con otras empresas y otros emprendedores en lo que hacen bien ellos, que tú los puedas respetar y que puedas confiar también en lo que ellos van a deliver, ¿no? Para ti. Y eso te va a facilitar la vida, pues de hecho. Me encanta. Diego, me ha encantado esta conversación. Quiero acabar con una dinámica que solemos hacer. Son varias preguntas así rápidas Dale, no para sé que qué tan rápido sea, respondas pero vamos. lo primero que se venga a tu cabeza. A ver, la primera. ¿Qué oportunidades de negocio ves en general que alguien podría tomar provecho? Bueno, hay definitivamente oportunidades de negocio en todos los rubros. Hay formas siempre de hacer las cosas diferentes y salir del status quo de sí. De hecho, incluso casi todo está inventado. Solo tienes que chapar una idea acá, chapar una idea acá y juntarlas y hacer algo nuevo, ¿no? Entonces, Hay esta idea de que la creatividad, en esencia, es conectar dos cosas o una serie de cosas que a la vista de la persona común como que no veía la relación. sí, Pero al conectarlas es algo 100%, creativo. 100%, sí. La creatividad es eso, ¿no? O sea, desde un artista plástico, todos nos influenciamos creativamente de algo y cuando las cosas salen algo nuevo es porque esa persona ha agarrado distintos elementos y los ha unido, ¿no? ¿Y qué ves? ¿Qué ves? Así que le recomendarías a un amigo como que, "Oye, métete acá, por ahí que hay algo". Uf, últimamente yo tengo un chip, no sé si es por mi edad o por la influencia que he tenido de personas cercanas a mí últimamente, pero es todo creo que tiene que ver con el medio ambiente, el ser consciente, o sea, emprendimientos sociales, emprendimientos que le hacen bien al mundo. Ahí hay mucho por diferenciarte, es un gran diferenciador, ¿no? Y hay mucha oportunidad, sobre todo en países como en los que vivimos nosotros, que hay mucho por hacer, desde la limpieza del mar, reciclaje de redes de pescadores. Yo sé que tengo un amigo que está reciclando redes de pesca y está con eso haciendo fibra para hacer ropa. O sea, no sé, es cuestión de abrir los ojos y tener ganas, ¿no? Como emprendedor uno tiene que tener ganas. Y sí, eso es. ¿Qué herramientas, softwares usas en tu día a día para hacerte la vida más fácil? Yo no uso muchas, utilizo Slack, de hecho con algunas personas de mi equipo utilizo una que está buena que es como para design thinking que usamos con los arquitectos que se llama Memo, que está bueno. Y a mí me encanta el WhatsApp. Para mí el WhatsApp es la herramienta ideal en lo que hago yo, ¿no? Entonces yo en realidad, por ejemplo, en pandemia el equipo de social media estaba en Londres, el negocio estaba, la obra estaba en Arabia Saudita, el arquitecto estaba en Dubái y nosotros estábamos aquí y todo era por WhatsApp y la verdad que es más rápido, prefiero eso 1000 veces más que el email. Es más invasivo, ¿no? Pero es una buena herramienta. Y bueno, en restaurantes está, no sé, desde el tema de gestión de restaurantes está Cover Manager que usamos, está Marketman en Estados Unidos también para gestión de operaciones, está OpenTable, Resi, Talk en cuestiones de reservas, está Mandú para recursos humanos. Ahora queremos implementar algo de CMR, está ClientFi y hay otro que se llama, no, ya no me acuerdo del otro, pero que está bueno. Hay un montón, Hay hay un un montón. montón. Slack está buenazo, Slack es chévere. Si pudieras tomar un café, cerveza con cualquier persona histórica, ¿con quién sería? Creo que sería cualquier café, cerveza con alguien histórico.
¿Emprendedor o cualquier persona? Cualquier persona. Interesante la pregunta. Antes te hubiese dicho Elon Musk, pero últimamente se me ha caído el piso el hombre. Definitivamente sería alguien creativo, algún arquitecto. Sí. Gaudí, me gustaría Gaudí. Sería súper interesante su forma de ver el mundo. Una mala recomendación que sueles escuchar otras personas dar. Las personas normalmente te recomiendan para cuidarte. Siempre la recomendación de las personas siempre va a ser con esa visión de cómo te van a cuidar. Y normalmente eso viene con sus propios miedos. Las personas son muy buenas en transmitirte. No te las transmiten, pero te recomiendan en base a sus miedos. Entonces, casi siempre trato de decirle que, bueno, trates de filtrar un poco esas recomendaciones. Y una mala recomendación es no emprendas o no intentes. No corras el riesgo. Eso es pésimo. Corre el riesgo, equivócate y, bueno, igual miles de oportunidades más van a aparecer, ¿no? Entonces, normalmente esa es una mala recomendación. Me gusta mucho lo que dices, lo de los miedos. Si solo pudieras hacer 2 horas de trabajo a la semana, ¿qué harías en esas 2 horas? En lo que hago yo, en lo que hacemos nosotros, innovación. Estaría dedicándole 2 horas a ver qué cosas nuevas podemos hacer, cómo podemos mejorar lo que hacemos. Tú mandas las ideas al equipo nomás por el WhatsApp. Trabajar con todos, ¿eh? Al final es un prueba de error y, claro, el equipo está, además nuestro equipo está en todos lados. Juan Alfonso está en Miami, nosotros estamos aquí, en Arabia Saudita está ellos, no sé. Pero sí, innovación, porque es lo único que te va a mantener relevante, ¿no? Fuera de arquitecto, porque creo que esa podría ser. Si tuvieras que tener otra profesión, ¿cuál sería? Me gusta el diseño gráfico. Me hubiese gustado mucho trabajar en diseño gráfico y en esa parte media artística. Tienes que ver el tema entonces de DALL-E. Así como hay esta empresa, o sea, la misma empresa OpenAI que ha creado esta cosa que se llama ChatGPT 3, Ajá. ha creado otro producto que se llama DALL-E, o sea, DALL-E, que tú le pones, no sé, hazme un diseño, una imagen de un elefante sobre una pelota No, es con un una sombrero locura. de Papá Noel y te lo hace. No, además yo tengo, mi mujer tiene un hijo que tiene 21 años y estudia ilustración. Y esa inteligencia artificial es una locura. Yo lo he visto en ejecución. No, es de locos, ¿ah? Y eso es el comienzo, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente la tecnología va a quitarle el trabajo a muchas personas. Toda la gente hace 2 años decía de que esta inteligencia artificial iba a afectar último a todas estas habilidades creativas y que lo primero iba a ser todo ese trabajo manual, tipo de fábrica, etcétera, etcétera. Y contra todo pronóstico sucedió al revés. Sí. Todo lo que es texto, imagen, diseño ha sido lo primero en ser afectado. Sí, por cierto, porque ellos, creo que esta aplicación funciona en que ha estudiado a todos los grandes artistas y ha sacado cada característica, digamos, de Dalí, no sé qué, el otro, y las ha juntado y mezcla. Ahora, no sé qué tan específico puede hacer, creo que hasta ahorita es muy random, ¿no? O sea, le das toque y te bota 100 artes y alguna funcionará, ¿no? Claro, tú ya eliges, pero Claro, es una locura igual. Pero igual es una locura, sí. Esta es versión 1. Asusta, ¿no? Sí. Dicen que en el futuro ya van a haber películas, Imagínate, libros. digo que me gusta la creatividad, me van a quitar la chamba. Pucha, a mí también, yo estoy migrando a otras cosas. Mejor compra de $100 o menos. Mejor compra de $100 o menos. ¿Qué cosa cuesta $100 o menos? ¿Una herramienta? Lo que tú quieras. Un skate, fácil, ¿sí haciendo skate? Mis hijos. No, yo ya no, pero ni creo que ni te alcanza para eso. Mejor compra de $100 o menos, creo que unos audífonos. A mí me gusta mucho la música. Entonces sí, es algo que te permite salir de todo, ¿no? Para mí los AirPods son buenazos. Mi producto favorito. Sí. Un panel en la calle que toda la ciudad podría ver. ¿Qué pondrías? Sí se puede. Sí se puede. ¿Qué nuevo hábito del último par de años ha sido el que más te ha ayudado? Yo soy una persona bien hiperactiva. Últimamente estoy meditando, tengo una aplicación que se llama Calm y trato de meditar en las mañanas y en la noche. Y el otro hábito es, yo no leo mucho, nunca he sido un muy buen lector, pero descubrí Audible. De Audiolibros. Amazon.
y la verdad que es increíble, porque o viajo mucho o manejo mucho, entonces a veces me estoy escuchando un libro. O sea, lo que antes por ahí me leí un libro en 4 meses, ahora me escucho 10. Entonces, ese ha sido un buen hábito, aprender de libros a través del audio. ¿Qué tipo de libros? ¿Biografías? De todo, ¿ah? ¿Ficción o no ficción? No, me gusta mucho leer sobre business Ya. o sobre cultura, no sé, de todo. Tengo libros de respiración, tengo libros sobre deportes, libros de biografías. Simon Sinek me gusta bastante, el Infinite Game, Start With Why. Hay uno que me encanta que se llama The Age of Ideas de Alan Phillips, que está muy bueno, que es sobre creatividad. Bueno, lo que caiga. En líneas a eso, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el libro que más has recomendado? Ese, The Age of Ideas, me gusta bastante. Que es cómo romper, es cómo sacar ese lado creativo que todo el mundo tiene adentro, ¿no? ¿Película que más has recomendado? Película que más he recomendado. Uf, olvídate, a mí me encanta. Yo cuando veo una película me gusta ver cosas poco densas y poco dramáticas y poco, o sea, acción. Acción o comedia, porque yo utilizo las películas para eso, Para desestresar. para desestresarme, sí. Pero una buena película que me ha encantado en algún momento, Big Fish me gustó mucho. A mí me gusta mucho, sí, tipo de películas que tienen también un poco de ficción, ¿no? Pero bueno, hoy día consumes tantas películas, o sea, la verdad que el nivel de consumo de películas es increíble, ¿no? Sobre todo en Netflix y en todo esto. La última. ¿Cuál es la mejor inversión que has realizado? Puede ser de gasto de dinero, tiempo, energía. La mejor inversión que he realizado es el tiempo que le dedico a mis hijos. Yo creo que para mí eso es súper importante y a veces uno pensaría que yo no tengo tiempo para nada, pero yo sí, las cosas hay que balancearlas y no todo es trabajo y no todo es seriedad y la familia es súper importante. Lo más importante que tiene uno es la familia y la salud. Entonces cualquier cosa que tú inviertas en esas dos cosas valen más que cualquier otro tipo de inversión. Para los que están escuchando, está diciendo la verdad. Porque esta conversión me la ha cancelado 3 veces por sus Ahora, hijos. de 3 a 5, de 3 a 5 ni hablar. Pero respect. Diego, me has hilado un montón. Gracias, Diego. En verdad, te ha sido un gustazo conocerte. De todas maneras, vamos a tener futuras conversaciones. Chévere, buenazo. A los que nos escuchan, ¿a dónde los quieres derivar? Si es que a algún lado, alguna marca que probar, a un lugar que visitar. De lugar que visitar, me encantaría que viajen, los que no han viajado, viajen, conozcan el mundo, eso es básico, no solo por la pantalla, sino in situ, ¿no? A los que no han probado Megabyte, ya pidan, chequeen los productos que tenemos que están buenazos. Y básicamente, sí, a los emprendedores, a los que quieren emprender, que están escuchando, que traten nada más. Traten 1, 2, 3, 4, 10 veces y en alguna va a salir bien, ¿no? Sí se puede. Hay que ser resiliente, sí se puede. No, el mundo es pequeño, hay que empezar como grande.